Hoy día el Kahoot tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Ya la semana pasada igual estuvo tranquilita la clase, estábamos viendo operaciones, pero acá en las preguntas vienen algunas cosas un poco más difíciles, pero que igual se pueden hacer con la materia que ya saben, ya con la que ya revisamos. Entonces vamos, clase número 2. Para sumar los elementos de dos grupos, ¿qué tienes que hacer? Ya esto lo dijimos en la clase pasada. Hay dos que podrían confundirse, pero como lo dijimos en la clase pasada. Para los que no la vieron, hay retos. Los que van ingresando aún pueden entrar al 9538375. Ya, bien, bien, muy bien. La idea es que cuando tengo dos grupos, lo que puedo hacer es que junto los elementos de un grupo con el otro y luego los cuento. Eso es al final lo que hago cuando sumo. Ya lo habíamos visto con el ejemplo de las bolas de billar, que es eso. ¿Ya? Teníamos dos grupos de bolas de billar, entonces podíamos hacer eso. Podíamos agrupar y luego contar. Ya tengo algo en el chat. Ya, es que son ya dos grupos, igual ahí estaba, me refería como a conjuntos, ya, pero igual era como la idea de que pensaran qué se les podía ocurrir con la palabra grupo. Ya, igual la más correcta es la azul. Ya, igual esto no son preguntas de EMRE, las preguntas de EMRE de la prueba de transición son mucho más cerradas, así que tranquilos con eso. Esto es para jugar. ¿Hay alguien que no está muteado, por favor? A ver, voy a tener que ir pasando, muteándolos. A ver. Ya, 95, abajo sale 38375. ¿Ya? Vamos, bien Paola, muy bien Paola, bacán. Bien Fer, bienvenida Fer. También tenemos a la Fabi, muy bien Fabi. Verdadero o falso. True es verdadero, false, falso, ¿ya? Al sumar un número entero hay un desplazamiento hacia la derecha en la recta numérica. ¿Esto es verdad o es mentira? Vamos, vamos los que faltan. Falso. ¿Por qué se equivocaron tanto? No, mira, ayer en la clase de ayer fue el resultado parecido, ¿ya? ¿Por qué esto es falso? ¿Alguien que me diga? A ver en el chat. ¿Por qué esto es falso? Que no se sabe si el número que se suma es positivo o negativo. Muy bien, muy bien. No se sabe si es positivo o negativo. Entonces, si fuera negativo, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda, ¿ya? La prueba de transición, que es básicamente igual a lo que era la PSU, va a medir eso mucho, que ustedes sepan ponerse en caso. Entonces, tienen que ponerse en el caso de que esto es positivo o es negativo. Ya, vamos a ver quiénes siguen. Subió la Fran, muy bien, Fran. Bacán, Fran. Ya, ¿verdadero o falso? Al restar un número positivo hay un desplazamiento hacia la izquierda en la recta numérica. ¿Verdadero o falso? Ya, a ver, ya, verdadero eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora si estamos restando un número positivo. Ya en la pregunta anterior estábamos hablando de sumar un número entero. Eso puede ser positivo o negativo. Pero ahora estamos hablando solo de restar un positivo. Entonces, ahí sí nos vamos a desplazar hacia la izquierda. ¿Ya? A ver, tenían una pregunta. ¿Por qué puede irse a la izquierda si es negativo? ¿Ya? Eso es porque sumar un número negativo es lo mismo que restar. ¿Ya? Y cuando restamos números positivos nos estamos moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? Y sí, podrían responderme con el micrófono. Ya hagan si participan así, de hecho. Les agradece si participan así. ¿Ya? Obviamente que lo hagan como cuando hayan espacios de preguntas. ¿Ya? Eso, po. Bien, bien. Subió la mate, Miki, Fer y 1, 2, 3, 4. Y la Fran ahí sigue imparable. Muy bien, Fran. Ahora, multiselect. Tienen que seleccionar todas las correctas. Podría ser más de una. ¿Ya? Entonces, realizar la operación A por B es lo mismo que. ¿Ya? Podría ser más de una correcta. Vamos, vamos, vamos.
Ya, muy bien los que respondieron las dos. Ya, tenemos que A por B es lo mismo que sumar A veces B. Recordemos que lo veíamos con el ejemplo de las bolas de billar en la clase pasada. Ya, teníamos dos bolas de billar, eso se multiplicaban por 3, o sea que sumábamos 2 más 2 más 2. ¿Sí? Y como la multiplicación es conmutativa, ¿qué significa que sea conmutativa? Significa que A por B es lo mismo que B por A. Como la multiplicación es conmutativa, esto también es lo mismo que sumar B veces A. Ya podemos considerar las dos respuestas como correctas. Y pasó la Debbie arriba. Muy bien, Debbie. Bacán. Fue como de las únicas quizás que tuvo las dos correctas. Muy bien, Debbie. Vamos, si A y B son números enteros positivos y A dividido en B es un número entero, es siempre verdadero decir que. ¿Qué es siempre verdadero aquí? Claro, es verdadero decir que A es mayor o igual a B. Ya está un poco más complicado, veamos por qué. A ver, ya mira, ¿cuál es la idea? Tenemos que A y B son enteros positivos, ¿cierto? Y tenemos que la división entre A y B es un número entero. Entonces, ¿por qué A tiene que ser mayor o igual a B? Porque pongámonos en el caso contrario, pongámonos en el caso que A es menor a B. Si A es menor a B, esto podría ser, por ejemplo, 2 dividido en 3, 1 dividido en 4, 3 dividido en 5, ¿ya? Eso en el caso que A fuera menor a B. Y de todas esas maneras, nunca nos va a dar un número entero, imposible, ¿ya? Pero sí puede pasar que A sea mayor a B, ya, por ejemplo, que A sea un múltiplo de B, por ejemplo, A sea 6, B sea 2 o B sea 3, ¿ya? O también puede ser que sean iguales. Si son iguales, la división me va a dar 1, ¿ya? Pero para que sea un número entero, necesito que sea mayor o igual a B, ¿ya? No puedo decir, para los que contestaron la roja, no puedo decir que A es mayor que B. ¿Por qué? Porque también está el caso en que A podría ser igual a B. Por eso la azul es la correcta. ¿Ya? Ojo ahí. Muy bien, Paola, pasó arriba, dejó atrás a la Fer. Vamos, ya está bien un poco más difícil. Ya algo como un sistema de ecuaciones, pero eh, también la pueden sacar por deducción. Ya acá tienen que ser vivos, ¿no? Vamos, igual es de poco tiempo. Ya, muy bien los que la tuvieron. Ya, miren, esto lo pueden resolver con un sistema de ecuaciones muy fácil, si saben eso, pero también tenemos que, podrían ver, a ver, primero me están diciendo que son A y B, o sea, son dos números que sumados me dan 7. Y luego tengo que me dicen que A menos B es 1, o sea, son dos números también que si los restos me dan 1. Entonces, como pensando en números, no es tan difícil llegar aquí el 4 y el 3, porque 4 más 3 me da 7 y 4 menos 3 me da 1. Entonces el valor de A por B sería 4 por 3, o sea, 12. ¿Ya? Ya eso estaba más complicado igual. Vamos a ver, ¿quién sube? Subió la Fer, muy bien. Ya tenemos a la Debbie, la Fran, o la Mate, ¿cómo se llamará? Fer y Miki, muy bien. Vamos, ahora operaciones combinadas. Ya acá no quiero errores porque lo vimos la semana pasada. Si quiero silencien los micrófonos, los que no lo tienen silenciado, por favor. Ya, muy bien. Ya. Bien, 19 los tuvieron bueno, pero también muchos no contestaron. Chiquillos, a ver, ¿quién no tiene el micrófono silenciado? Ya, por favor, no quiero tener que ir silenciándolos uno a uno. A ver. Ya ahí creo, ahí está. Ya, Belén, cuidado con tu micrófono, por favor.
Ya, ya chicos, entonces, ¿qué era lo que teníamos acá? Teníamos que esto es 4 dividido en 2 por 2, ¿cierto? Entonces, cuando tengo divisiones y multiplicaciones, lo que voy a hacer es ir de izquierda a derecha, ¿ya? Al que le dio 1, a la persona que le dio 1, ¿qué es lo que hizo? Primero hizo esta multiplicación, pero cuando tengo multiplicación y divisiones, tienen la misma prioridad, entonces voy simplemente de izquierda a derecha, ¿ya? Ya, ojo ahí. Entonces, eso sería. Vamos con la siguiente. Ya, siguen ahí los primeros 5 lugares, súper bien. Vamos ahora, algo un poco más difícil. Ya, muy bien, a los que la tuvieron bien. Ya vamos viendo los errores. Mira, las personas que lo tuvieron bueno, intenten ver en qué se están equivocando los otros, ya, porque eso es muy bueno como para mejorar, ya, ver en qué se equivocaron los otros. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto? Tengo que, primero como tengo una suma, voy a tener que resolver lo de la izquierda y lo de la derecha, ¿ya? La suma o la resta, la idea es como que me separa, me dice, a ver, si hay una suma o una resta, primero ve si hay divisiones o multiplicaciones para hacer antes, ¿ya? Entonces, acá tenemos divisiones y multiplicaciones. A ver, tenemos a alguien que no tiene silenciado su micrófono. Y ahí lo silencio aparece. Ya, entonces, si tengo una suma, ¿qué es lo que hago? Ya, tengo que hacer las divisiones y multiplicaciones primero. Pero igual, acá el paréntesis, ¿qué es lo que me marca? Me marca que primero haga la multiplicación. Entonces me voy a ir acá primero. ¿Ya? Entonces voy a hacer 4 dividido en eso. Más 3. Como tengo esto, como ya, luego que desarrollo el paréntesis, puedo bajar los resultados. Y como tengo esto, tengo una división y una suma. Me voy primero a la división. Entonces 4 dividido en 4 me da 1 más 3, eso es 4. ¿Ya? Por eso es la verde. ¿Cuáles eran errores comunes? Por ejemplo, haber hecho la división primero. Si hacías la división primero, te daba 4 dividido en 2, eso es 2 por 2, 4 más 3, 7. Ya, por ejemplo, a los que le dio esa. Hicieron la división primero, pero el paréntesis tiene más prioridad. ¿Ya? Bien, chiquillos. Me faltó ahí limpiar la pizarra. Ya, muy bien. Muy bien, Fran, Debbie, hola Mate, que van racha, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y Miki. Muy bien. Vamos, quedan 2 preguntas nomás. Bien, bien, ahí hay alguien muy rápido, parece. Rápido, rápida. Ya, bien. Bien los que tuvieron acá. Vamos a revisar igual en qué se equivocaron los que pusieron 10. Ya, entonces, nuevamente, fíjense que acá hay una suma al medio. La suma al tiro me dice, oye, hazlo de la izquierda o hazlo de la derecha. Ya, no hagan la suma. Primero ve si multiplicaciones o divisiones. Ya, eso hay que pensar siempre. Hay una suma, entonces no voy a hacer la suma al tiro. Primero veo si hago las divisiones o las multiplicaciones. Entonces, tengo que resolverlo de la izquierda y tengo que resolverlo de la derecha. ¿Ya? Entonces, lo de la izquierda, simplemente me puedo ir de izquierda a derecha. Me da 8 dividido en 2, eso es 4. Dividido en 2 me da 2. A eso le voy a sumar esto, porque antes de hacer la suma tengo que hacer la multiplicación. Entonces, 3 por 2 es 6. ¿Ya? Así se resuelve esto. La suma me dice que, oye, hazlo de la izquierda, hazlo de la derecha, no vayas a sumar al tiro, porque eso se hace al último. ¿Ya? La suma y la resta se hacen al último. Entonces, 2 más 6 me da 8. ¿Ya? Veamos, ¿en qué se equivocaron los que pusieron 10? Se equivocaron en que ellos hicieron lo siguiente. Ya hicieron 8 dividido en 2, 4 dividido en 2, 2. A eso le sumaron 3, entonces les dio 5 y lo multiplicaron por 2 y les dio 10. Ya esas 8 personas en eso se equivocaron. Pero no, ¿por qué? Porque la multiplicación tiene una prioridad
anterior a la suma. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenía que hacer esta multiplicación primero. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta ahí? Se emboló. Ya, vamos. ¿Quién sube? Sube la mate. Ya, pero el podio ahí sí es muy firme. Ya. Vamos con la última. Ya, esta está un poco más difícil, pero tienen más segundos. Vamos, vamos, vamos. Ya, yo los voy a presionar con que contesten rápido, porque en la prueba tienen poco tiempo. Así que los voy a ayudar con eso, para que sean más rápidos. Ya, buena. Los 14 que contestaron, felicitaciones. Casi todos la tuvieron buena. Ya, entonces, vamos viendo. De nuevo, ¿qué es lo que tengo acá? Primero siempre veo, recuerden el papomudas, ¿ya? Es paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición, sustracción. ¿Sí? Entonces, primero siempre me voy a los paréntesis. Acá no tengo que preocuparme de las potencias porque no hay ninguna, ¿cierto? Entonces, primero me voy a los paréntesis. ¿Dónde tengo paréntesis? Tengo a la izquierda y a la derecha. Entonces, eso voy a tener que resolverlo primero sí o sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una resta. Esa resta, ¿qué me dice? Oye, hazlo de la izquierda, hazlo de la derecha. No hagas la resta, ¿ya? Por el que le hizo la resta antes. Entonces, este paréntesis, 24 dividido en 2, me da 12, ¿ya? Eso lo voy a multiplicar por el resultado de este paréntesis, ¿ya? Entonces, fíjense que el resultado de este paréntesis, o para resolver este paréntesis, primero tengo que hacer la división. 6 dividido en 2. De más que hay algunos errores de acá, que lo que hicieron fue 4 más 6 y lo dividieron por 2, pero no. De nuevo, acá hay una suma, entonces esta suma me dice, aún dentro del paréntesis, me dice, oye, ve primero lo que hay a la izquierda y a la derecha, no hagas la suma, ¿ya? La suma te dice, no me ocupes, ¿ya? Hasta el último. La suma y la resta dicen eso. ¿Ya? Entonces, acá primero hago la división, 6 dividido en 2, eso me da 3, y a eso le sumo 4, entonces eso es 7. ¿Ya? Después tengo la resta y tengo que hacer esta multiplicación primero, po. ¿Por qué? Porque tengo una multiplicación, tengo una resta, primero hago la multiplicación por las prioridades. ¿Ya? Y la resta, ¿qué me dice? Ve lo que podía hacer a la izquierda y lo que podía hacer a la derecha, al igual que la suma. Entonces, eso me daría 6. ¿Ya? Entonces, 12 por 7, ahora tengo multiplicación y tengo resta. Entonces hago 12 por 7, eso me da 84. Y a eso le resto 6 y de esa manera tengo 78. ¿Ya? A ver, tengo hartos comentarios en el chat. Ya, el link de Discord. Miren, todas estas preguntas así como que no tengan que ver con la clase, por favor la dejan para el último. Yo me voy a quedar después para responderles cualquier cosa. Solo pregunten cosas de la clase, por favor. ¿Ya? ¿Alguna duda con la operación? No sé, algo así. ¿Ya? Gracias. Entonces, veamos el podio, po. Tenemos el podio. Ya después lo voy a subir a Instagram, así que me mandan su Instagram para... Muy bien, Fran, tercer lugar. Un aplauso. Muy bien, la Debbie, segundo lugar. Y en primer lugar tenemos a... Hola, Mate, perfecto. Fue de atrás. Y salió primero. ¿Ya? Los que vienen, Carito en el cuarto lugar y 1, 2, 3, 4 en el quinto lugar. ¿Ya? A los que están acá en el podio, los voy a... Si quieren me hablan por Instagram para etiquetarlos porque subo los podios, así que eso. Ya, bacán. Felicitaciones, Cami, para la próxima. La siguiente clase, pues, la clase 3 vamos a tener otro. ¿Ya? Ahora vamos a pasar un poco más de lleno a la materia. Entonces, ¿me esperan un poquito? Ya. Entonces vamos directo a la materia. ¿Ya? Entonces, hoy día se ve el power, ¿cierto? O sea, la presentación, que no estoy seguro que Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya, gracias. Entonces,
Hoy día vamos a empezar a hablar un poco del orden en los racionales, ¿ya? Esto es como uno de los contenidos que sale en la prueba de transición, en el temario de la prueba de transición, que es lo que entra, ¿ya? Y esto igual no lo podemos ver tan de lleno al tiro. ¿Por qué? Porque en verdad el contenido como sale es como el orden en los reales, ¿ya? Ordenar reales. Eso es lo que me van a preguntar. Y los reales no solo incluyen los racionales, ¿ya? Pero vamos a ir de a poco con eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Quiero que me escriban cómo andan con las fracciones acá. ¿Les dan problemas de repente las fracciones o andan súper bien? Profe. Bien, bien. ¿Bien? ¿Andan bien? Bien, profe. ¿Sí? Dominadas. Ya, hoy día vamos a ver. Ya, entonces. Ya. Bueno, la clase pasada lo que estábamos haciendo era hacer operaciones, ¿cierto? Para los que vinieron la clase pasada. Simplemente hacíamos operaciones. Estábamos viendo qué hacemos con la suma, qué significaba la recta numérica, cuál era la aplicación de eso, ya, cuál era la idea si teníamos objetos. Vimos lo mismo con la resta, la multiplicación y la división. Y después vimos operaciones combinadas, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos ver las operaciones ya, y así es como trabajamos con números, pero a los matemáticos, o a la comunidad matemática, lo que le gusta hacer es clasificar todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si clasificamos todo, podemos tener como todo bien organizadito, ¿ya? Y eso es lo que queremos. También, ¿por qué queremos clasificar? Porque de esa manera tenemos un lenguaje en común, ¿ya? Porque de esa manera yo le puedo decir a ti, oye, estos son los números naturales y tú me vas a entender, porque le dimos una clasificación a esos números. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a partir viendo hoy día. Vamos a partir viendo algunas clasificaciones de los números. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tenemos los números naturales. Los números naturales se representan con esta letra n. ¿Ya? Si uno quiere hablar de los números naturales, son la letra n. ¿Y cuáles son los números naturales? Los números naturales parten del 1. ¿Ya? Y vamos viendo como qué representan. El 1, podemos ver que representa la recta numérica, y también podemos ver que representa como que hay un objeto. Es que se vuelve como tan natural decir 1, ¿ya? Pero en verdad los números naturales nos sirven para contar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo contar que hay un avioncito de madera, ¿sí? Y también vamos a tener su representación en la recta numérica. Entonces ahí podemos posicionar el 1. Y a partir de ahí nos vamos a ir moviendo de a una unidad hacia adelante para obtener los números naturales, que como les dije, son los que sirven para contar. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos el 2, que representa el 2, que tenemos dos objetos, ¿ya? Y lo ubicamos una unidad hacia la derecha en la recta numérica. La idea acá en la recta numérica es que entre cada uno de estos espacios hay la misma distancia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el 3, representa 3 objetos, su representación en la recta numérica, y así. ¿Ya? 4 objetos, 5 objetos. Esta es la idea de los números naturales, y es natural que salgan porque algo que todos hacemos es contar, ¿ya? Uno de repente se pregunta como las aplicaciones que tienen la matemática, pero en verdad, como lo principal es que todos hacemos, yo creo, es contar, ¿cierto? Entonces, si pienso en contar, ¿para qué me sirve? O sea, ¿qué números me sirven? Cuando quiero contar, me sirven los números naturales, ¿ya? Veamos, hay algunos comentarios en el chat. Profe. Ya, me estoy quedando pegado. ¿Sí? A veces. Pucha, algunos dicen que no, así que quizá, espero que sean sus conexiones. Lo que pasa es que me cambié Profe, de ¿me lugar pasa una y consulta? acá no tengo conexión por cable, me cambié por el ruido, pero si no voy a tener que volver. Ya, espero que salga bien. Igual, si les llegara a quedar alguna duda por algún problema de conexión, pueden revisar la clase de YouTube. No sé, se van al punto que quieran revisar, de lo que no les haya quedado tan claro. ¿Ya? Profe, Bueno, disculpen cualquier cosa. ¿Ya? profe, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Una consulta. La clase ¿Sí? de hoy empieza como tema principal el orden de los racionales o como una... No, estamos ingresando a eso recién, ¿ya? Estamos ingresando recién a los racionales. Hoy día vamos a entender los racionales, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos los números naturales y podemos realizar operaciones entre ellos, ¿ya? Por ejemplo, 1 más 4 me da 5, 17 menos 5 me da 12, 10 por 4 me da 40, 7 menos 7, ahí llegamos a un problema.
¿Por qué llegamos a un problema? Porque el resultado de 7 menos 7 ya no están los números naturales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expreso que a 7 le resto 7? Como que me quedo sin nada. Si solo tengo los números naturales, ¿cómo lo expreso? No puedo, po. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de otro conjunto numérico, ¿ya? Que es el de los números cardinales. Y la idea de los números cardinales es que son los naturales y además incluyen el 0. Entonces, el símbolo lo refleja como muy claramente, ¿no? Estamos con los naturales, pero además chántale el 0. ¿Ya? Y esos son los números cardinales. Entonces, veamos qué representan. Muy parecido a los naturales, estos me sirven para contar, pero además me permiten expresar que no hay nada. ¿Ya? Puedo expresar que no hay nada con estos números. Entonces, por ejemplo, el 0, ¿qué significa? Que tenemos 0 objetos, y lo podemos representar en la recta numérica. De ahí en adelante vamos con el 1, que representa que tenemos un objeto, el 2, 2 objetos, 3, 3 objetos, 4, 4 objetos. Entonces, estos nos sirven para contar, pero además tenemos la ventaja de que ahora, con los números cardinales, podemos expresar que no hay nada. ¿Ya? A ver, tengo algo en el chat. Sí, las clases suben apenas, no, o sea, no al tiro, tengo que editarla, pero la voy a subir hoy día, ¿ya? Chiquillos, de nuevo, por favor, las preguntas que tengan que ver con cosas como administrativas, dejémosla para el final, ¿ya? Si al final me quedo para los que tengan dudas. Ya, entonces tenemos los números cardinales ahora, pues. Pero ¿qué pasa con los cardinales? Ya, podemos operar, por ejemplo, 0 más 4, ni un problema, tenemos un 4, 13 por 0, ni un problema, tenemos 0, 10 por 4, 40, ni un problema. Pero ¿qué pasa si hacemos esta operación, por ejemplo? 13 menos 19. Ah, de nuevo nos quedamos sin números, porque a ver, ¿cómo expreso eso con los números cardinales? No puedo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que se entienda un poco de dónde van haciendo la necesidad de extender los números. ¿Por qué no nos basta solo con los naturales o solo con los cardinales? Entonces, si realizo esta operación, me da menos 6, ya que ustedes saben que es menos 6, pero ahí es donde aparecen los números enteros, que también tienen una representación en letra, que sería una Z. ¿Ya? A ver, tengo algo en el chat. A ver, ¿qué me dicen? Entonces, ¿los cardinales pertenecen a los enteros? Claro, claro. Los cardinales pertenecen a los enteros, los naturales obviamente también. También podemos pensar que los naturales pertenecen a los cardinales. ¿Ya? Entonces, los números enteros, ¿cuál es la diferencia? Que ahora puedo expresar como cantidades negativas. ¿Ya? Entonces, entendamos qué significa una cantidad negativa o cuál es su aplicación. ¿Ya? Entonces, pongámonos en esta situación. Ya, ustedes están con un amigo, una amiga, ya, ya ustedes van a tener ciertas cosas, ya en este caso vamos a hacer el ejemplo con pelotas de fútbol. Entonces, ¿van a tener o van a deber? Entonces, veamos cómo eso se interpreta con números enteros. ¿Ya? Entonces, veamos, por ejemplo, ¿cómo interpretamos el menos 3? ¿Ya? ¿Qué significa el menos 3? Podría significar, por ejemplo, que tú tienes 0, no tienes pelotas de fútbol, y debes 3, le debes 3 a tu amigo. Entonces, ¿cómo se representa tu saldo? Tu saldo de pelotas de fútbol es de menos 3 porque tú debes. ¿Ya? Y el menos 3 también tiene su representación en la recta numérica. Sigamos. El menos 2, ¿qué significa? Significa que ahora debes 2, ¿cierto? Está 2 en negativo. Y ahí tenemos su representación en la recta numérica que va una unidad siguiente, ¿ya? Una unidad hacia la derecha. Después, ¿qué significa el menos 1? Significa que solo debes 1. Y ahí tenemos su representación en la recta numérica. ¿Qué significa 0? Significa que estáis justo. No tienes ni debes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en esta misma situación, ¿qué significa el 1? Que, por ejemplo, tú tienes una, pero no debes ninguna. ¿Ya? ¿O qué significa el 2? Significa que tú tienes 2, pero no debes ninguna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejercicio. Si yo quisiera representar con esta misma situación que tengo 2 y debo 7, ¿ya? ¿Qué número representaría eso? Tengo 2, pero debo 7. ¿Qué número lo representaría? Por el chat, dígame. Menos 5, muy bien, ¿ya? Porque al final lo que hago como para sacar mi saldo es a la cantidad de pelotas que tengo o a lo que sea que tenga, le resto lo que no tengo. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo estamos de hora. Ya.
Entonces, esos serían los números enteros, ¿ya? Entonces, con los números enteros, ¿qué tenemos? Por ejemplo, podemos hacer menos 3 por 0. Eso me da 0, ¿cierto? Estamos en los números enteros. Ya podemos hacer menos 3 más 7. Menos 3 más 7 me da 4. Seguimos los números enteros. Podemos hacer 6 dividido en 2. Eso me da 3. Seguimos los números enteros. Miren, podemos hacer hasta divisiones y seguimos los números enteros. Pero, ¿qué va a pasar? Que va a haber situaciones en las que no podamos hacer las divisiones y seguir en los números enteros. Por ejemplo, 3 dividido en 5. ¿Ya? Si yo divido 3 dividido en 5, ya me salí de los números enteros. ¿Cómo expreso yo eso con números enteros? El 5, ¿cuántas veces cabe en el 3? ¿Puedo decir eso? El 5 cabe en, no sé, una vez, no, 0 veces tampoco. ¿Ya? Entonces me falta alguna forma de expresarlo. ¿Sí? Y ahí es donde nacen los maravillosos números racionales, ya que se representan con la Q. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que cuando hacemos ciertas divisiones, por ejemplo, la que habíamos mostrado era 3 dividido en 5, cuando hacemos ciertas divisiones, ¿qué es lo que pasa? Que ya con estas divisiones nos salimos del conjunto de los números enteros, que es hasta donde íbamos ahora. Entonces, es en ese momento cuando surge la necesidad de traer el conjunto de los números racionales. Entonces, acá viene una definición un poco fea, pero la vamos a analizar bien, ¿ya? Entonces, esta definición. ¿Ya? De más algunos la han visto, escrita así o parecido, ¿ya? Entonces, ya, primero la vamos a leer y después vamos a ir paso por paso para entender bien qué significa esta definición. Es bueno que entiendan esta definición porque significa que realmente entienden qué son los números racionales, ¿ya? Entonces, los números racionales son los números que se escriben de esta forma, o sea, se escriben como A partido en B, como una fracción, tal que. Esta raya acá significa tal que, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen acá? Con esta AEZ, lo que me dicen es que A tiene que pertenecer a Z, o sea, A pertenece a los números enteros, ¿ya? ¿Esto qué significa? Pertenece. Ya, fíjense que hay otra de esa de allá. Pertenece. Entonces, A pertenece a los enteros y tenemos acá este símbolo, significa I. ¿Ya? Entonces, A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros, excepto, esto me dice excepto, me dice como B va a pertenecer a los enteros, excepto, ¿qué número? El 0. Entonces, repasemos. El conjunto de los números racionales van a ser los A partido en B, o sea, las fracciones, tales que el A, o sea, la parte de arriba que se llama numerador, pertenece a los enteros, y B pertenece a los enteros excepto el 0. Entonces B es un entero, pero no puede ser 0. ¿Ya? Ya, entonces, alguien que haya quedado dudas con eso. Ya, si quieren lo repito, porque yo sé que acá hay muchos símbolos, algunos probablemente los vieron y ya lo cachan al tiro, pero algunos no. Lo repito, estamos bien. Ya, nadie me dice que hay problema. Ya, entonces, tienen que decirlo ya sin miedo. Total, acá nadie los cacha, así que mejor. Ya, entonces, al final, ¿qué son? Los números racionales son las fracciones donde el número de arriba es un entero, el número de abajo un entero, pero no puede ser 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo no puedo tener? A ver. Por ejemplo, no puedo escribir 3 partido en 0. Ya, eso está mal. O 0 partido en 0. Mal. 1 partido en 0. Mal. Menos 1 partido en 0. Mal. Ya, ojo, no puedo nunca hacer una división por 0. Ya, sí puedo hacer cualquier otra cosa. Menos 3 quintos. O no sé, en verdad lo que sea. ¿Ya? Pero entonces, para tener racionales, ¿qué necesitamos? Que el A se pueda escribir como entero, el B como entero. ¿Ya? Pero el B distinto de 0. Por favor, recuerden esto, porque les juro que se lo van a preguntar en la prueba. ¿Ya? No tan fácil como así como preguntarles, oye, ¿el B tiene que ser distinto de 0? No, no tan fácil. Un poco oculto, pero se los van a preguntar. Entonces, siempre que vean una fracción, mientras estén dando esta prueba, se les tiene que ocurrir al tiro. Les va a salir en 1000 ensayos, les va a salir en la prueba. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, ahora entendamos qué es una fracción. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí una pizza vegana, para si alguien es vegano. ¿Ya? Entonces tenemos una pizza y vamos a intentar entender, así como intuitivamente, qué significan las fracciones. ¿Ya? Porque las fracciones como una parte de la pizza. Entonces, por ejemplo, eso. ¿Qué fracción es? ¿Qué fracción es? A ver. Un medio. Ya la Paola dice un medio. Tampoco poco participativo. Ayer me llenaron de un medio. Me respondieron como 15 un medio. Ya, bien, es un medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué estoy haciendo? Diciendo un medio, estoy diciendo, a ver, voy a dividir esta pizza por 2 y de esas partes solo voy a seleccionar una. ¿Ya? Entonces, eso es lo que representa un medio. Voy a estar dividiendo por 2 y solo voy a seleccionar una parte. ¿Ya? Vamos con la siguiente. ¿Qué fracción representa eso? 3/4. 3/4, ya. Cuando haga estas preguntas, porfa contéstenme por el chat, ¿ya? Para que no influyan en lo otro. Ya, muy bien. Y entonces, de nuevo, muy bien los que respondieron 3/4. ¿Qué es lo que tengo acá? Que puedo dividir la pizza en 4 partes y de estas partes, ¿ya? Ojo, acá la estoy dividiendo ahí. No, mejor. Ya, la estoy dividiendo acá, estoy dividiendo ahí, ¿cierto? Como esas son las 4 partes. ¿Cierto? Entonces la divido en 4 partes y de esa me estoy quedando con 3. Eso es lo que representa 3/4. ¿Ya? Y por último, esa está facilita. ¿Qué representa? 1/4. Muy bien. ¿Ya? Entonces, 1/4, ¿por qué? Porque ahora dividí la pizza nuevamente en 4 partes, pero me quedé solo con una. ¿Ya? Entonces representa 1/4. Bacán. Ya, entonces ya entendimos lo que son las fracciones, más o menos como qué representan, cuál es la idea de las fracciones. Entonces entendamos bien qué estamos haciendo cuando estamos haciendo suma de fracciones. Ya, yo sé que muchos de ustedes saben resolver perfectamente la suma de las fracciones, pero de repente se equivocan porque yo creo que es porque no la entienden bien profundamente qué estamos haciendo con la suma de fracciones. Ya, entonces veamos. Tenemos 2 tercios más 5 tercios, eso igual a 7 tercios. ¿Ya? Veamos por qué es igual a 7 tercios. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Primero acá, arriba, tenemos 2 cuadraditos de 3 pintados. ¿Qué significa eso? Que acá hay pintados 2 tercios, ¿sí? 2 de 3. ¿Ya? ¿Y a eso qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar estos cuadraditos, ¿ya? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 tercios. Acá tenemos 3 tercios, acá tenemos 2 tercios, entonces tenemos 5 tercios. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la suma, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Igual que como hacíamos con los objetos, lo que vamos a hacer es agrupar y contar. ¿Ya? Entonces, agrupar y contar, ¿qué es? Movemos uno de los cuadraditos, movemos el otro de los cuadraditos, y ahora desaparece la operación porque ya la realicé, pero ¿con qué me quedo? Me quedo con que hay 7 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, hay 7 tercios. ¿Por qué? Porque son cuadraditos que representan la tercera parte. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la suma la suma de fracciones. Ya podemos volver atrás. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente pasamos los 2 cuadrados que teníamos. Un momento. Ya. Simplemente pasamos los 2 cuadrados que teníamos para abajo. ¿Sí? Entonces ahí nos quedan 7 tercios. Teníamos lo que era la suma de las fracciones. ¿Ya? Ya, y ahora veamos qué significa la recta numérica. Entonces, bueno, para representar unidades en la recta numérica, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es separar la recta numérica como de a partes, ¿cierto? Entonces, si queremos representar tercios, lo que tenemos que hacer es hacer esta misma separación, pero cada una de ellas separarla en 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo representamos? Bueno, ahí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cómo representamos 2 tercios? Lo representamos de esta manera, ¿ya? De las 3 partes, vamos a considerar solo 2. ¿Sí? Ahí estamos representando 2 tercios. ¿Ya? ¿Y qué hacíamos cuando hacíamos una suma? Cuando hacíamos una suma, lo que hacíamos es
desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Siempre que la suma fuera un número positivo, desplazábamos hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazar ahora en 5 tercios, ¿sí? Reemplazamos ahí, vamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Desplazamos en 5 tercios hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado sería 7 tercios. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tercios. ¿Ya? Esa es la idea de la suma de fracciones. Ya lo podemos pensar como con objetos o también así viendo los desplazamientos de la recta numérica. Entonces, ya, eso es muy fácil porque de hecho acá cuando tengo una suma de fracciones con igual denominador, ya, cuando la parte de abajo es igual, simplemente tengo que sumar los de arriba y conservo el denominador. ¿Sí? Entonces veamos la suma con distinto denominador. Ya, por ejemplo, si tenemos 1/2 más 3/4. A ver, tengo... Ya, entonces, ya claro, ahí dicen, se aplica el MCM, ya, pero entendamos por qué. Entonces, por ejemplo, 1/2, si quiero hacer la suma entre 1/2 y 3/4, ¿ya? Tengo la pizza ahí, la mitad de la pizza, y acá tengo 3/4 de la pizza. ¿Ya? Entonces, ¿por qué acá no puedo hacer la suma directamente? No puedo hacer la suma directamente porque no estamos hablando como de las mismas fracciones, ¿ya? No estamos hablando de cuartos o de tercios, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿ya? Porque en la pizza de la derecha tenemos 3/4, ¿ya? Sí, que significa que dividimos la pizza por 4 y nos quedaron 3. Y en la otra parte dividimos la pizza por 2 y nos quedó 1, ¿ya? Entonces, no podemos llegar y sumar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Este 1/2 que yo tenía, para que sea sumable con el otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a separar para que me quede en cuartos. ¿Ya? Entonces ahora pasa a ser de 1/2. ¿Ahora cuánto representa? Representa 2/4. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo hacer la suma sin problema, porque ahora tengo cuartos y tengo cuartos. Entonces sería 2/4 más 3/4. ¿Ya? Y ahora como tengo suma, o sea, como tengo el mismo denominador, puedo llegar y sumar hacia el lado. Entonces me quedaría que eso es 5/4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea al final acá? Que yo para sumar fracciones, sí o sí necesito que tengan el mismo denominador, que esté dividido en la misma cantidad de partes. ¿Ya? Y luego puedo hacer la suma sin problema. Entonces, para eso es que existe el mínimo común múltiplo, como decían ahí. Ya vamos a hablar un poco de eso. Para eso existe, para igualar los denominadores. Esa es la idea. Ya, entonces veamos ahora la resta. Ya la resta de fracciones. Veamos qué representa. Por ejemplo, si tengo 7 medios menos 3 medios, que es igual a 4 medios. ¿Ya? ¿Por qué es así? Entonces veamos el mismo caso. Ya tenemos, acá lo que hicimos fue dividir cada uno de estos objetos en dos partes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de medios. ¿Ya? Entonces, esto, si ustedes se dan cuenta, representa 7 medios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como son medias partes, son 7 medios. ¿Sí? Entonces, recordemos qué hacíamos con la resta, ¿ya? Con la resta, la idea era, si pensamos en objetos, era un poco desaparecer los objetos, ¿ya? Como, por ejemplo, tenía 5, le quitaba 3, me quedaban 2. ¿Por qué? Porque yo desaparecía 3 objetos. ¿Sí? Entonces, eso mismo se puede aplicar acá, ¿ya? Entonces, cuando resto 3 medios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy quitando 3 partes, 3 medias partes, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 1, 2, 3, 4. Me quedan 4 medios, que es lo mismo que 2. ¿Ya? Que es lo mismo que 2 unidades. Ya. Chao, Cami, que estoy muy bien. Igual va a estar la clase grabada por si tienes que verla. ¿Ya? Ya, gracias por asistir igual. Ya, entonces, eso sería con la resta. Tenemos los objetos, ya vamos a repetir la animación. Tenemos 7 medios y vamos a sacar 3 medios, se van a ir. Entonces solo me quedan 4 medios. Y en la recta numérica, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como que a partir del 0 vamos a contar 7 medios, ¿sí? Ahora, como ya no estamos hablando de tercios, sino que estamos hablando de medios, cada una de las unidades la tengo que dividir en 2 espacios, ¿sí?
Entonces, 7 medios, ¿qué representa? 7 de estos medios hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, si le resto 3 medios, me tengo que mover hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a mover según ese vector 3 espacios y al final, ¿cuál fue el resultado? El resultado es es 2, ¿ya? Que significa que representa 4 medios. 1, 2, 3, 4 medios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Buenísimo. Entonces ya, resolvamos un poco de estas fracciones, pues. O sea, de esta suma, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Ya, yo sé que muchos saben, pero veamos cómo lo hacemos. Entonces, la idea acá es igualar los denominadores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo pensar? Lo que tengo que pensar acá es cómo igualo estos denominadores, ¿ya? Y, por ejemplo, pensemos en que cuando teníamos un medio, lo pudimos también representar como 2 cuartos, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Porque yo las fracciones las puedo amplificar. ¿Qué significa amplificar? Significa que las puedo multiplicar por algo arriba, las puedo multiplicar por algo abajo, y sigue representando lo mismo, ¿ya? Entonces, estos 5 medios lo podría escribir, por ejemplo, si multiplico por 3 arriba y abajo, lo podría escribir como 15 partido en 6, ¿ya? Y entonces a eso le voy... Y este 15 partido en 6 representa lo mismo que el 5 medios. Solamente acá estoy dividiendo en más partes, ¿ya? Entonces, acá el 2 tercios, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como 4 sextos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo multiplicar por 2 arriba y puedo multiplicar por 2 abajo. Entonces, 15 sextos más 4 sextos. Ahora, ¿cómo sumo? Como tengo la misma cantidad de partes, simplemente puedo sumar hacia la derecha. Entonces me da 19 sextos. ¿Ya? Esa es la idea de buscar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Porque acá, de hecho, el mínimo común múltiplo, cortito, significa el mínimo múltiplo o el menor de los múltiplos que tienen en común. Entonces, acá el mínimo común múltiplo es 6, pero ¿cuál es la idea de ese 6? Es que me permita dividir en igual cantidad de partes ambos números, ¿ya? Ya, entonces, ya, si algún momento voy muy rápido, me dicen nomás, ¿ya? Entonces, veamos cómo resolvemos esto. Menos 7 cuartos más 3 octavos. Lo mismo, acá, ¿cómo igualo los denominadores? Esa es la pregunta que tú te haces. Entonces, por ejemplo, acá, como tengo un 4, ¿qué me sirve? Me sirve multiplicar esta fracción por 2, ¿ya? Entonces, ojo, algo antes. Menos 7 cuartos, ¿ya? Es lo mismo que menos 7 cuartos, ¿ya? Esto es lo mismo. Porque esto es signo negativo, acá positivo, o sea, negativo dividido en positivo me da negativo. Ya es lo mismo. Entonces, multiplico la primera fracción por 2, eso me queda 8, menos 7 también lo multiplico por 2, entonces eso me da menos 14, y ahí le sumo 3 octavos, ¿ya? Porque multiplicando esta fracción por 2, ¿qué fue lo que logré? Logré que ambos me quedaran con el mismo denominador, con 8. Entonces, menos 14 más 3 sería menos 11 partido en 8. ¿Ya? Entonces lo podemos hacer así, pero también hay una técnica para hacerlo un poco más rápido, que al final es como la de buscar el mínimo común múltiplo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo acá, ¿qué denominador me podría servir? ¿Ya? Esto requiere un poco de práctica para saberlo rápido, pero acá el que me sirve es el 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me puedo preguntar? ¿Cómo paso del 3 cuartos a algo que esté dividido por 60? ¿Cómo lo logro? Lo logro multiplicando por 15 arriba y abajo, ¿ya? Si multiplico 4 por 15 me da 60. 3 por 15 me da 45. ¿Sí? Y acá, ¿cómo logro que el denominador sea 60? Tengo que multiplicar esto por 4, ¿ya? Entonces voy a multiplicar el de arriba también por 4. Entonces me va a dar menos 7 por 4, o sea, menos 28. ¿Sí? Entonces, ahora hago la operación y eso me da 17 partido en 60. ¿Ya? 17 partido en 60. Entonces, esto es lo mismo que lo hubiera hecho de la otra manera. Por ejemplo, 45 partido en 60 menos
y esto amplificándolo me da 28 partido en 60. Ya es la misma idea, simplemente que acá lo estoy escribiendo un poco más corto, porque como voy a tener los mismos denominadores, mejor lo escribo una sola vez, ¿cierto? A ver. Claro, pero de repente me preguntaban si la idea es amplificar una de las dos fracciones. Claro, pero de repente podríais tener que amplificar las dos, como en este caso, o como en el primer caso que tuvimos que amplificar las dos. Pero la idea es igualar los denominadores, ¿ya? Y también lo podrían tener que hacer con más, ¿ya? Con más denominadores. Por ejemplo, con 3, 4 y 6. Con 3, 4 y 6, el denominador que me sirve es el 12. Entonces, la primera la tengo que amplificar por 4, o sea, arriba, ¿qué me queda? 5 por 4, 20. La segunda, para llegar a 12, la tengo que amplificar por 3, o sea, más 9. La tercera, para llegar a 12, la tengo que amplificar por 2, o sea, menos 14. ¿Ya? Entonces, acá simplemente opero 29 menos 14 me da 15 partido en 12. Y ahí llega la respuesta. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué es esto de buscar el mínimo común múltiplo? La idea de buscar el mínimo común múltiplo es para igualar los denominadores. Ya nada más que eso. Si quiero sumar fracciones o restar fracciones, necesito igualar los denominadores. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces sigamos. Ya. Vamos ahora a la multiplicación de fracciones. Ya. Entonces, por ejemplo, 3 cuartos. A ver. Ya, ninguna duda. Bacán. Ya. Entonces, 3 cuartos por 1/2. Ya, esto es 3 octavos. ¿Por qué? Porque cuando tengo una multiplicación, lo que tengo que hacer es multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Así de simple va a ser multiplicación entre fracciones. Pero ahora, como siempre, como lo que voy a intentar hacer siempre aquí, es entender por qué. Entonces, primero representemos 3 cuartos. Ahí tenemos 3 cuartos, ¿cierto? Yo creo que es claro para todos, si han entendido hasta ahora. Porque estamos tomando 3 partes de un total que dividimos en 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa multiplicar por 1/2? Significa que cada una de estas partes las voy a dividir por 2 y solo me voy a quedar con una. Entonces, veámoslo en la animación. Voy a dividir cada una de estas partes por 2, fíjense, divido cada una de las partes por 2 y luego me voy a quedar solo con una. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo 1, 2, 3. Tengo 3, pero de un total de 8. Porque al principio tenía 4 partes. Al dividir por 2, me quedo con 8 partes. Y de esas me voy a quedar solo con una de cada una de las que había. Entonces, me quedo con 3 de 8. ¿Ya le hace sentido o no le hace sentido? Chao, Mayra, que esté muy bien. Ya, bacán. Entonces, eso sería la multiplicación. Última vez, tenemos 3 partes de 4. Como multiplicamos por 1/2, nos quedamos con una de 2. ¿Ya? Con una de haber hecho la división por 2. Entonces, vamos con la división. ¿Ya? Entonces, la división, esto es lo primero que tienen que saber. Dividir A en B es lo mismo que multiplicar A por 1 partido en B. ¿Por qué? Porque A por 1 partido en B, si se fijan, es igual a partido en 1 por B, perdón. Ay, ¿cómo resto? Ahí está. Entonces, esto es lo mismo que A partido en 1 por 1 partido en B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Multiplico los de arriba y multiplico los de abajo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí llegué, que A por 1 partido en B es esto, entonces es A partido en B. Por eso A dividido en B es lo mismo que A por 1 partido en B. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se ocupa esto? Por lo siguiente. ¿Qué hago yo ahora entonces si tengo una división entre fracciones? ¿Ya? Entenderla como entendimos la multiplicación puede ser un poco complicado con fracciones, o sea, con la división.
Por eso la estamos yendo directamente a cómo se resuelve. Ya, pero la idea es que, como ven acá, si divido dos fracciones, esto es lo mismo que hacer un tercio por 1 partido en 5 sextos. ¿Ya? ¿Por qué? Si divido A con B, es lo mismo que A por 1 partido en B. Entonces, si divido un tercio con 5 sextos, es lo mismo que un tercio por 1 partido en 5 sextos. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer acá, y lo que tienen que saber es que 1 partido en 5 sextos, lo que hace es dar vuelta a la fracción. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es? ¿A qué sería igual? A un tercio por 6 quintos. Esa es la idea. Es igual a un tercio por 6 quintos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago finalmente cuando divido fracciones? Lo que hago es que la primera la dejo igual, la división la puedo cambiar por una multiplicación, y lo que estoy dividiendo, ya el dividendo que se llama, perdón, el divisor, lo doy vuelta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá pasé de 5 sextos a 6 quintos. ¿Ya? Pero cambié la división por una multiplicación. Entonces, de ahí puedo resolver. 6 por 1 me da 6, partido en 3 por 5, que es 15. Entonces, en resumen, como puedo hacer esto, como A dividido en B es lo mismo que A por 1 partido en B, ¿qué es lo que tengo? Que al final, cuando estoy dividiendo dos fracciones, es lo mismo que multiplicar las fracciones, pero con que la segunda se dé vuelta. Esa es la idea. ¿Cuánto durará la clase? ¿Qué hora es? Déjame ver. Unos 20 minutos más. ¿Ya? Profe, ¿a qué se debe el número arriba del 5 sexto? ¿Cómo? ¿A qué se debe el número arriba de los 5 sextos? ¿Para qué se pone? ¿Por qué hice esto? Sí, eso. A ver, espera. ¿Para qué lo puso? Ya, porque mira, lo que estaba diciendo era que A dividido en B es lo mismo que A por 1 partido en B, ¿cachai? Entonces, un tercio dividido en 5 sextos es lo mismo que un tercio por 1 partido en 5 sextos. El tema es que 1 partido en 5 sextos es 6 quintos. ¿Cachai? Estoy como mostrándote un poco cómo se llega a la conclusión de que cuando estás dividiendo fracciones, al final lo que tienes que hacer es multiplicar y dar vuelta a la segunda. ¿Ya? Porque eso uno normalmente lo hace automático. Pero acá te estoy mostrando como por qué, de dónde nace. Y nace de que, de esta propiedad que tenemos acá arriba, y nace de que 1 partido en 5 sextos es lo mismo que 6 quintos. ¿Se entiende ahora? Es como la propiedad de eso que se multiplican los dos de adentro y los dos de afuera. No estoy seguro. No estoy seguro a qué te refieres. O sea, que ponga el caso que pone el 1, pero el 1 tiene como valor 1 partido 1. Ah, ya, claro. Sí, te refería a esto. Multiplica los dos de adentro con los dos de afuera. Claro, eso. Claro, esa es una forma de hacerlo, que te da ahí 6 quintos. Se multiplican los de afuera y queda arriba, se multiplican los de adentro y queda abajo. ¿Sí? ¿Eso? Claro, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿cachai? Eso mismo. Entonces, ahí estábamos viendo por qué paso a paso al final se tiene que cuando hacemos una división, solo hay que multiplicar por la segunda dada vuelta. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, gracias. Bacán. Ya, entonces ahora vamos a la simplificación. ¿Ya? Creo que esto es lo último que vamos a ver. Antes de hacer unas preguntas tipo prueba de transición, ya tipo de ENRE. Entonces, la idea, algo que se ocupa mucho en las fracciones, es que yo una fracción que representa el mismo valor, la puedo representar de varias maneras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá 3 novenos, 1 tercio, 2 sextos, todas estas fracciones las puedo representar de la misma manera. O sea, perdón, las estoy representando de distinta manera, pero representan el mismo valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llego a eso? Lo que puedo llegar es a través de la simplificación y también de la amplificación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 novenos, lo que puedo hacer es dividir arriba y abajo y voy a tener el mismo valor. Ya, dividir arriba y abajo por 3. Entonces llego a 1 tercio. Y si quiero representar esto como 2 sextos, ¿qué es lo que hago? Multiplico arriba y abajo por 2. Entonces, si multiplico arriba y abajo por 2, me queda 2 sextos. ¿Ya? Y eso se puede hacer siempre, en todas las fracciones. ¿Ya?
Puedo multiplicarlas arriba y abajo por un número, o puedo dividirlas arriba y abajo por un número, y me va a dar lo mismo. Y eso se ocupa mucho, mucho cuando trabajamos con fracciones. ¿Ya? Entonces, veamos una aplicación de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Tenemos esto, 3 novenos por 5 tercios por 3 décimos. ¿Ya? Entonces, a ver, resolvamos esto. ¿Ya? Entonces, ya, hasta donde sabemos ahora, podemos llegar y simplificar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría simplificar este 3 con este 9. Me queda 1 partido en 3. ¿Ya? Esta fracción no la podemos simplificar y esta fracción no la podemos simplificar, ¿cierto? Podemos hacer otras simplificaciones, para los que imagino que por eso están hablando en el chat, pero vamos de a poco. Entonces, si simplificamos las fracciones, podemos hacer eso. Y después podemos multiplicar hacia el lado. Entonces, sería 1 por 5 por 3 arriba, eso me da, no, nada que ver. 1 por 5 por 3, que me da 15, ¿cierto? Y abajo, ¿qué tenemos? 3 por 3 por 10, eso me da 9 por 10, 90. ¿Ya? Entonces, acá podríamos simplificar de nuevo por 15, y eso me da 1 partido en 6. Entonces, eso me da 1/6. ¿Ya? Esa es una forma de simplificar, pero no es la forma más óptima. ¿Ya? No es la forma más óptima. ¿Por qué? Porque yo también puedo simplificar, en verdad, cualquier número de arriba, lo puedo simplificar por cualquier número de abajo. ¿Sí? ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque la multiplicación es conmutativa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escribo 3 novenos, voy a pasar este 3 para allá, el 3 a la izquierda y el 5 a la derecha. Entonces, 3 partido en 3 por 5 partido en 10. Yo puedo hacer eso, ¿por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. Entonces puedo cambiar cualquier cosa como de izquierda a derecha. ¿Sí? A ver, veo preguntas en el chat. A ver. Ya, me habían preguntado por qué multipliqué por 2. Multipliqué por 2 porque multiplicando por 2 llegaba a 2/6. Estaba mostrando cómo se llega al 2/6. ¿Ya? Vamos, Alexandra pregunta, ¿eso de simplificar en las operaciones solo se aplica en la multiplicación y división o también puede aplicarse en suma y resta? Ya, multiplicaciones y divisiones. Cuando tengo sumas y restas puedo hacer algo, pero primero tengo que factorizar. Ya, directamente solo multiplicaciones y divisiones. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, ¿qué les decía? Como ustedes tienen conmutatividad en la multiplicación, o sea, como el orden de los factores no altera el producto, ya, ustedes pueden mover esto como quieran. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final, si tienen 3 novenos por 5 tercios por 3 décimos, pueden simplificar cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. Por ejemplo, podrían simplificar este 3 con este 9. Y ahí les queda un 3 abajo y un 1 arriba, simplificando por 3. Pueden simplificar, por ejemplo, este 5 con este 10. Y ahí les queda un 1 y abajo les queda un 2, porque simplificaron por 5. ¿Ya? Luego pueden simplificar este 3 con este 3, por ejemplo. Ahí les queda un 1 y acá también queda un 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quedó arriba? Nos quedó 1 por 1 por 1, eso me da 1. ¿Qué nos quedó abajo? Nos quedó 1 por 3 por 2, eso me da 6. Ven que si lograron simplificar así como todos, llegamos mucho más rápido a la respuesta. Porque de hecho, si les sale este ejercicio en la prueba de transición, lo que les va a aparecer probablemente como respuesta no va a ser 15 partido en 90, va a ser 1 partido en 6. ¿Ya? Entonces, por eso es que es muy importante simplificar y considerar que cuando tenemos multiplicaciones, podemos simplificar los de arriba con los de abajo sin ningún problema. Cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. A ver, tengo algunos comentarios en el chat. ¿Entendieron? Muy bien. Ya. Parece que ahí habían algunos que no entendían por qué bien se puede simplificar. ¿Ya? Bacán. Esta es la idea de estas clases, que a pesar de que son temas un poco simples, salgamos de acá sabiendo perfectamente por qué se puede. ¿Ya? Y para los que ya sabían, que refuercen ese conocimiento. ¿Ya? Y eso, pues. Podemos simplificar cualquiera arriba con cualquiera abajo. ¿Ya? Y ahora nos vamos a preguntas. ¿Ya? A ver, me dijeron que había una función de poll. Acá está. Vamos a ver cómo funciona, porque ahí está. Creo que ahora deberían poder... Ya, buenísimo. Bacán. Ya. Entonces,
ahora deberían poder votar. Entonces vamos a votar por esta es la pregunta número 1, ¿ya? Intenten resolverla y van a votar. Nos quedan estas 3 preguntas y terminamos la clase. Chicos, ¿les aparece la forma de votar o no? ¿Pueden votar? Sí, ¿Sí? Ya, bacán. sí, profe. Ya, buena, gracias. Ya, por mientras resuelven, voy a contestar las dudas. A ver, el inverso de un sexto. Ya, Rocío, si tienes duda con eso, pregúntame al final. Ya, es súper simple, pero te voy a explicar bien por qué el inverso de un sexto, el inverso multiplicativo es 6, el inverso aditivo es menos un sexto, pero si quieres te queda al final. Ya, después Alexandra me pregunta si lo ideal es siempre es multiplicar antes de llegar al resultado. Ya, la idea es simplificar antes de llegar al resultado. Alguien votó en la 2, ya, y esto es la... no le he mostrado las 2. ¿Ya? Entonces, la idea es primero simplificar para hacértelo más simple. ¿Ya? Entonces, porque puedes llegar y multiplicar, simplificar al final y da lo mismo, pero podrías llegar con un número muy grande que va a ser difícil de simplificar. Ya. Vamos, chiquillos. Me ha respondido uno nomás. Ya, esta pregunta no se deberían demorar tanto. Pregunta 1, vamos. Esta pregunta es de las que cuando ven la prueba tienen que demorarse 1 minuto, no más que eso. En las que tienen que ganar tiempo. ¿Qué pasa que nadie vota? ¿No se quieren arriesgar? Profe, se me salió el de... A mí no me sale eso. ¿No te sale ¿Me para salió? votar? Se me No. salió. A mí se me salió. Pucha. Sale al frente, está arriba de donde salen más, los 3 puntitos, y arriba sale regresar a la votación en verde. Ya, ahí están las instrucciones. Muchas Ahí gracias ahí a la que dio las instrucciones. Ya, porque si no me responden por ahí, les voy a pedir que respondan por el chat nomás. Porque ayer me dónde? dijeron que se podía poll y por eso lo puse. Ya no me está sirviendo por acá, así que... ¿Por dónde era? Arriba de, También, sí, abajo donde sale la barrita sale votaciones y uno la aprieta y ahí sale. sí, al lado de participantes está más y arriba de más están las votaciones. Ya, pues, chicos y chicas, me ha respondido solo una persona. Ya, parece que les complica mucho. Así que a la antigua no más, po. Ya quizás para la próxima volvamos al poll. Ya, así que la voy a terminar. Nadie me respondió. Ayer todos respondían por el chat, así que eso. Ya vamos por el chat nomás. ¿Cuánto les dio? D. Ah, se Profe, tienen por que eso responder todas. Ya. Ahora entiendo. Y ahí vamos a ver una forma de hacerlo bien para la próxima. Ya, entonces a muchos les dio la D. Veamos. Ya. En la primera, ¿qué hacemos? 1/3 más 5/12 tenemos que igualar este denominador a 12. Entonces la primera la amplificamos por 4. Ya, esa es la idea. A ver. Color. Entonces, la primera la amplificamos por 4, eso me da 4 partido en 12, y a eso le vamos a sumar 5 partido en 12. ¿Sí? Es lo mismo que hacer mínimo común múltiplo 12, y ahí tendríamos que darnos cuenta que al final hay que multiplicar el 1 por 4. Entonces eso me da 9 partido en 12, y luego simplifico. ¿Ya? No es como que esto no sea lo mismo. Lo que les decía, hay muchas formas de representar la misma fracción. Entonces divido arriba y abajo por 3, y eso me queda 3 partido en 4. Entonces, eso sería correcto.
Vamos con la siguiente. Acá tenemos una multiplicación, podemos simplificar. El 4 con el 8 me queda 2. El 3 con el 9, y como acá dividí a ambos por 4, el 4 me queda en 1. Ojo con eso. Normalmente yo no lo escribo porque como que entiendo que si no hay nada, al final hay un 1 ahí. Pero si alguien se llega a confundir, mejor que escriba el 1. ¿Ya? Entonces el 3 con el 9 lo simplifico, y abajo me queda 3 y arriba me queda 1. Entonces ahora multiplico hacia la derecha. 1 por 2 me da 2 y 1 por 3 me da 3. Entonces me da 2 tercios, no me da 3 medios. Esta estaría mala. Por último, tenemos un tercio dividido en 3 novenos. Entonces, ¿qué les dije al final? Que cuando teníamos división era lo mismo que la multiplicación, pero daba vuelta. Entonces, un tercio por 9 tercios. ¿Ya? Es lo mismo que un tercio dividido en 3 novenos. Simplemente doy vuelta a la segunda fracción. Entonces acá el 9 con el 3 lo simplifico, me queda un 3 y un 1. El 3 con el 3 lo simplifico, me queda un 1 y un 1. Entonces me quedan puro 1, por lo tanto esto es 1. Entonces, estaba muy bien en los comentarios, la respuesta es D. Ya, sí, caché que no les funcionaba la opción de enviar, ya, porque parece que tenían que contestar las 3. Ya, yo no tenía idea, como que ahora estaba probando. Así que, ya, eso. Y entonces era 1 y 3, po. Ya, eso. Ya, todos la tenían buena, así que, ya, ese era el problema. No era que no me estaban respondiendo, así que muy bien. Ya, eso, po. Vamos con la siguiente. Ya, este era el nivel 1, ya partimos tranquilitos. Era el nivel 1. Entonces vamos con la siguiente. Nivel 2. Se pone un poco más difícil. Ya los leo por el chat. ¿Cuál es la correcta? B. Vemos una B por ahí. Martina Redondo. Está segurísimo. Se demoró 3 segundos. Michael también. B dice Alexandra. Ya, todos dicen B. Martín se arrepintió. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dicen los demás? Ya, parece que los otros no están muy seguros. ¿Ya? Acá les dijeron racionales, B distinto de 0, tal que ya me perdí. Puede ser. Ya, la Débora dice que es D. La Vale también dice que es D. Entonces veamos. Ya tenemos B y D principalmente. Entonces, ¿por qué la primera no es verdadera? Porque la división por 0 está indeterminada. Ya esa es la respuesta cuando tenemos una división por 0, indeterminado. Ya, entonces esto no tiene por dónde, porque tenemos una división por 0. ¿Ya? El que pensó no, muy, muy perdido. ¿Ya? No puedo hacer una división por 0. Esto, ver una división por 0 al tiro, danger, danger, mal, mal. No, esto está mal, ¿ya? Tienen que pensar eso. ¿Ya? La B, para los que la contestaron, lamentablemente les digo que no es la B. ¿Ya? ¿Por qué no es la B? Porque, acá ¿qué me dicen? Me dicen que A y B son números racionales tal que B es distinto de 0. Entonces, me dicen que B es distinto de 0, pero no me dicen que A sea distinto de 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que el A podría ser 0, y si el A es 0, esto también está indeterminado. Entonces la B no es. ¿Ya? Les dije, les van a preguntar mucho. Les van a preguntar qué pasa cuando hay divisiones por 0. Por ejemplo, acá se los pregunté, un poco escondido. Pero tenían que ponerse en ese caso. A ver, tengo una división, al tiro pienso, no puede ser, no puedo dividir por 0. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ya, 1 partido en A es igual a 1. No, eso por ningún lado. Solo cuando A es igual a 1. Entonces, no. Y ahí la D era la correcta. ¿Por qué? Porque como B es distinto de 0, dicen que B es distinto de 0, entonces puedo simplificar sin ningún problema. Puedo simplificar S con S, y al final solo me queda A. Entonces esa es la correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque B, yo sí puedo dividir por B, porque me dicen que B es distinto de 0. En la alternativa B, yo no sabía si A era distinto de 0. Si A fuera distinto de 0, esta sería verdadera.
Pero como no me dicen eso, no sé. Ya, y la última, A por 1 es igual a 1. No, solo en el caso que A fuera igual a 1. Ya, A por 1 es A. ¿Sí? A por 1 es lo mismo que A. Entonces la correcta era la D. Ya, cayeron en la trampa. Oye, les dije. Les dije cuando teníamos la división. Ya, sí, sé que cayeron en la trampa, pero última vez que caen en la trampa. Por favor, vean una fracción y digan, tiene que llegar a su cabeza inmediatamente, a ver, esto no puede ser, acá el DEMRE me quiere pillar. Entonces, como me quiere pillar, no, yo veo que el denominador es distinto de 0. ¿Ya? Y no los va a pillar. Si vienen a mi clase y los pillan a fin de año, pues me mato. Así que porque se los voy a seguir repitiendo. ¿Ya? Entonces, la D. Y ahí vamos con el nivel 3. Esta está difícil igual. Está difícil. No era la E porque A por 1 es A. ¿Ya? Piensa que A valga 3. 3 por 1 me da 3, no me da 1. ¿Ya? Voy a volver un poco a esa. A por 1 me da 1. O sea, no me puede dar 1. Porque imagínate A vale 3 o 5 o 10. No me va a dar 1. ¿Ya? Vamos, chiquillos. Ya esta está difícil. Lo reconozco. Ayer creo que nadie la tuvo buena. Vamos a ver si hoy día estamos mejor. Entonces la voy a ir comentando un poco para ir dándoles pistas, ¿ya? Tenemos que A y B son números enteros, tales que B es mayor a 2. Tienen que ocupar eso, que B es mayor a 2. Y queremos ver qué afirmación permite afirmar que A por A es mayor a 1. Entonces, queremos ver cuándo A por A va a ser mayor a 1. ¿Ya? Sabemos que B es mayor a 2 y cuándo A por A va a ser mayor a 1. Eso es lo que nos preguntamos. C, A. Vemos la C, vemos la A. A la Débora le dio la 1 y la 3. Al Martín le dio solo la 1. La 2 no servirá. Martín revisa la 3 porque la Débora dice que sí sirve la 3. A la Francisca le dio la 3. Solo 3. A la Mari y a la Valentina le dio 1 y 3. Ya como que algunos le da la 3, algunos solo la 1. La C. Ya. 30 segundos más y la revisamos. Los que ya contestaron, revisen igual, porque puede ser que se hayan equivocado. La Fer me dice que la A. Francisca, di nomás. Habla nomás. Que levantaste la mano. Ya, al Álvaro le dio la D. O sea que le da las dos, le sirve. Ya. Hay muchas respuestas distintas, así que vamos a ir viendo. Ya, vamos a partir por la más fácil. La más fácil es la 3. Ya, la más fácil es la 3. Entonces, fíjense. Ya, ¿qué me facilita mucho esto? Me facilita mucho esto que me dicen que A y B son números enteros. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores podría tomar A? Cualquier número entero. ¿Qué valores podría tomar B? B podría tomar, como B es mayor a 2, puede tomar el 3, el 4, el 5, etc. Hacia arriba. ¿Sí? Y A es un número entero, entonces puede ser cualquier entero simplemente. Entonces, vamos con la 3 primero. ¿Qué puedo concluir yo de que A por A sea mayor a 1? Primero puedo concluir que no es negativo, ya que A no es negativo. ¿Por qué? Porque si A fuera negativo, me daría negativo por negativo, eso es positivo,
y esa multiplicación por un negativo me daría negativo. Entonces yo ya sé que el A no es negativo. El A tampoco va a ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque sería 0 por 0 por 0, eso no es mayor a 1. ¿Ya? El A tampoco puede ser 1, porque sería 1 por 1 por 1, y eso no es mayor a 1. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que sí o sí el A tiene que ser mayor a 1. El A tiene que ser 2, 3, 4, etc. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única forma en que me va a dar que A por A sea mayor a 1, si el A es mayor a 1. ¿Ya? Esta es pregunta muy, muy típica de PSU, ¿ya? Después la vamos a estar viendo harto en funciones, ¿ya? Así que eso, pero la idea es ver que el A, como ya descartamos todos los casos, cuando el A es negativo, cuando el A es 0, cuando el A es 1, al final, por ejemplo, si tengo el 2, 2 por 2 por 2 me da 8, y eso es mayor a 1. 3 por 3 por 3 me da 27, eso es mayor a 1. ¿Ya? Entonces, si tengo un número mayor a 1, A por A, ¿va a ser mayor a 1? Sí, pues. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, así. ¿Ya? Entonces la tercera sí me sirve. ¿Dudas con la tercera? Ya, parece que no hay dudas con la tercera. Ya, a ver. Ya, entonces, sigamos. Tenemos la 1. Vamos ahora a la 1. ¿Ya? Entonces, pensémosle en la recta numérica. ¿Ya? Bueno, veamos. Esta condición me dice que A menos B es mayor a menos 1. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos el menos 1, ¿ya? Para orientarnos pongamos el 0 por ahí. ¿Qué me dice que A menos B sea mayor a menos 1? Me dice que A menos B está en este lado. A menos B podría estar por acá, podría ser 1, 10, 100, 1000, pero no puede ser menor a menos 1, porque me dicen que es mayor a menos 1. ¿Ya? Ahí está A menos B. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir un poco mejor. Ya, entonces, ya, ahí vive A menos B. Pero que si además yo sé que el B es 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8, 9, ya un número 3, que es igual a 3 o mayor a 3. Entonces, lo que tienen que entender bien acá, y que era lo que les pasaba en la clase pasada, es que cuando hago una resta, lo que estoy haciendo, o sea, en el caso que hago una resta de un número positivo, lo que estoy haciendo es moverme hacia la izquierda. ¿Ya? Creo que me ven de frente, así que... pero hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando hago una resta me estoy desplazando hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo el número A, le resto el B, y me dicen que eso es mayor a menos 1, o sea que vive por ahí, yo ahora puedo preguntarme dónde vive el A. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque, imagínense, pónganse en un caso, este es un caso que no sirve. Imagínense, el A está por acá. El A estuviera por ahí. Si el A estuviera por ahí, y yo le resto B, que es un número que es igual a 3 o mayor, es mayor o igual a 3, me voy a pasar hacia acá, ¿cierto? Me voy a salir de la condición que me dijeron de que A menos B es mayor a menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Esta condición, ¿a qué me obliga? Me obliga a que el A está desde acá para allá, desde el 2 para allá. ¿Ya? De hecho, no puede ser 2. ¿Por qué? Imagínense el A es 2. Si el A es 2, 2 menos 3 sería menos 1, pero me dicen que la resta es mayor a menos 1. Entonces, ¿qué significa? Significa que el A está de acá hacia allá. Entonces, el A está del 2 hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que sea mayor a 2? Significa que va a ser 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Entonces, A por A va a ser mayor a 1. Sí, pues va a ser mayor a 1. Ya. ¿Dudas en este hasta ahora? No, profe, todo claro. Ya, buenísimo. Ya. Y veamos por último la 2. Ya la 2 yo creo que era la más complicada. Entonces, hagamos la misma idea, porque ahora tenemos una suma. Ya, ¿qué me dicen? Me dicen que A es menor a 1 y que A más B es menor a 1. Entonces, si acá tenemos el 1, ya pongamos el 0 para orientarnos. Si el A es menor a 1, ¿qué me están diciendo? Que el A vive acá. ¿Sí? Pero también me dicen que A más B es menor a 1. Entonces, A más B también vive acá.
A más B podría estar por ahí, entre 0 y 1, podría ser menor a 0, podría ser menos 10.000, no sé. Solo sé que es menor a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la suma es un desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que cuando al A yo le sume el B, no me puedo pasar del 1, porque el A está por acá. Yo le voy a sumar B, pero no me puedo pasar del 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el A va a estar desde el menos 2 hacia la derecha. O sea, perdón, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque imagínense el A está por acá. Si yo le sumo 3, y ojo que el B puede ser 4, puede ser 5, entonces le puedo sumar incluso más. Pero en el caso más pequeño, si yo le sumo 3 y el número está por acá, ¿qué va a pasar? Me voy a pasar hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿me puedo pasar hacia la derecha? No, porque A más B es menor a 1. Entonces, ¿a qué me obliga eso? Que A más B sea menor a 1, que el A tiene que ser sí o sí menor a menos 2. Porque si no, cuando le sume B, me voy a pasar hacia la derecha del 1 y ya no me sirve. Entonces, de acá, ¿qué saco? Saco que el A es menor a menos 2, o sea que puede ser menos 3, menos 4, menos 5, y para cualquiera de esos valores, cuando yo multiplique A por A, voy a tener un número mayor a 1. Entonces, esa también me sirve. Por lo tanto, tengo que la correcta es 1, 2 y 3.